¿Qué tal? Buenos días. Estamos reunidos aquí con el equipo de la MAR, que es la empresa contratista del proyecto educativo que venimos desarrollando en conjunto con JLB en la parte de supervisión, ¿no? En el equipo de obra se encuentra como residente el ingeniero Vladimir Mendoza y como encargada de planificación y producción la ingeniera Erika Tapia. Por parte de la supervisión de nuestro equipo de JLB se encuentra Marlon, el ingeniero Marlon Alberco y el ingeniero Euler Carrera. Entonces, no sé si puede comentar un poco, ingeniera Erika, el ingeniero Vladimir, las condiciones en que venimos llevando la planificación. La idea es que desde el punto de vista y la perspectiva de un contratista pueda manifestarnos cómo viene funcionando y desarrollándose esta planificación híbrida en un caso real, donde hacemos uso de más de una herramienta para poder lograr objetivos finales de atención al cliente. Buenos días, ingeniero Vladimir, ingeniera Erika. ¿Qué tal, ingeniero Viteri? Buenos días. Bien, sí, básicamente estos controles de lo que es planificación nos permiten a nosotros controlar y poder mejorar de alguna forma los tiempos y las contingencias y las restricciones que se nos dan el día a día, ¿no? Porque en el proyecto que manejamos tenemos bien restricciones que pueden ser internas y también restricciones que son de terceros, ¿no? Que implican y forman parte de nuestro proyecto, ¿no? En los cuales si no tiene un flujo correcto en función a los tiempos, impactan y también tenemos daños colaterales al respecto, ¿no? Que finalmente se engloban en un desfase o en un impacto directamente al proyecto y con el cliente. Ok, ¿podría mostrarnos parte de estos reportes que hemos trabajado colaborativamente, tanto el contratista como la supervisión, para ver con qué criterios vamos manejando el proyecto en el tema de gestión de tiempo? Sí, correcto. El presente informe básicamente es lo que se hace en la semana, por parte de la MAR, ¿no? Parte de esta presentación y de seguimiento y control, basamos en un cronograma, que tenemos un cronograma contractual, que básicamente es el inicio del servicio. Luego, en el interín, se solicitó y se presentó un cronograma de ampliación que ha sido aprobado también por la supervisión del cliente, ¿no? De estos tiempos. Y en función de eso nos estamos enmarcando y controlando el proceso de la obra, pero también alineándonos y manteniéndonos en el horizonte de la línea inicial que fue el cronograma contractual. Una pregunta, en algunos casos, algunos contratistas manifiestan que el cronograma general de obra, con esta ruta crítica y toda esa secuencia, solo sirve para hacer un cronograma económico inicial y nada más. El resto lo puede manejar con un PPC. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? No, No, ¿por qué? porque el marco de un proyecto básicamente se basa en una trazabilidad y tiempos y procesos, ¿no? Que si bien esa actividad tiene un punto económico, ¿no? Pero no es un seguimiento real, porque yo puedo tener un desglose, un desembolso mayor, pero no implica que yo tengo un avance físico exactamente igual, ¿no? Dependiendo de las condiciones contractuales que se hayan dado inicialmente. Entonces, para un avance físico se requiere más el cronograma, que básicamente es la integración de todas las actividades, ¿no? Para llegar al cumplir el objetivo de la entrega del proyecto hacia el cliente. Correcto. ¿Vemos el PPC entonces ahora? Ok. Una parte del control es el PC semanal, que esto básicamente se extrae de lo que es el Lucas G que presentamos a 3 semanas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, eh, iniciamos con detectar qué actividades son críticas y no críticas, que eso lo visualizamos del cronograma general, el cronograma Project. Luego extraemos de Lucas G lo que en la primera semana vamos a ejecutar versus lo que realmente hemos ejecutado, ¿no? Lo que está en azul básicamente es mi planificación y lo que está en rojo es lo ejecutado con un porcentaje de incidencia y si cumplí o no cumplí y los tipos de causas de cumplimiento. Hasta ahí, una pregunta, perdón.
Ingeniero Euler, entiendo que diariamente hacen una verificación con el contratista para ver cómo ha sido el grado de cumplimiento del día y así poder tomar acciones correctivas durante la semana. ¿Es así, ingeniero? Ingeniero Iteri, ¿cómo está? Buenos días. Es correcto, ¿no? Todos los días nos reunimos a las 4:30 para verificar el cumplimiento de todas las actividades y poder llevar este control, ¿no? Del PPC diario y después se alimenta el PPC semanal. Entiendo que esta herramienta, ingeniero Marlon, permite tomar acciones dentro de la semana para poder llegar a un PPC, a un cumplimiento más o menos útil para el proyecto. Ingeniero Villere, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es correcto. Eh, Varias semanas venimos revisando el PPC semanal, el diario, en el cual pues, ¿no? A veces nos alerta de posibles trabajos que no se hayan realizado, ¿no? Por temas de restricciones que estaba comentando la ingeniera Erika, ¿no? Y también el tema del cumplimiento, ¿no? Es más, aquí podemos ver lo que está presentando, los porcentajes que se ha dado en todo, a las partidas, ¿no? Inicialmente no se tenía un porcentaje, pero luego, para fin de ver el cumplimiento diario, se tuvo que dar un peso, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la habilitación del acero, ¿no? ¿Cuántos kilos iban a ser diarios? De esta manera podríamos tener un mejor control. Perfecto. Ingeniero Vladimir, ¿había tenido una experiencia así como residente en otros proyectos donde hemos trabajado tan en conjunto para armar este PPC? La verdad que no. He tenido, bueno, a lo largo de mi carrera desde 2004 diferentes experiencias, pero así de ese tipo, digamos, un seguimiento más fino, colaborativo, no lo he tenido. Acá yo resalto bastante y a mí me ha gustado bastante la forma de trabajar. Por ejemplo, cuando hacemos el BPC, diferenciamos los bloques de actividades, ¿no? De actividades críticas y las no críticas. De esa manera yo puedo saber si estoy cumpliendo o me desfaso de mis actividades críticas, que eso me impacta mucho con los tiempos, los costos, los atrasos, adelantos. Entonces, eso me gusta bastante, ¿no? Yo estoy mapeando bastante ahí las actividades críticas. Y las no críticas se van sumando, es cierto, pero resalto mucho eso. Perfecto, gracias. Podemos continuar rápidamente, ingeniera Erika, acerca un poco más del desarrollo, esta división de actividades críticas y no críticas, por ejemplo, que es interesante en el PPC para saber dónde realmente estamos afectando al plazo o solamente estamos cumpliendo con una lista de actividades semanales. Ajá, sí, bien. Como bien ha indicado la supervisión, inicialmente esto tenía solamente identificado qué voy a hacer, más no en qué porcentaje estoy avanzando día. Entonces se ha desglosado en función de las actividades y los días. Y adicionalmente, por decir, hay actividades que tengo programados en cierto día, pero no lo cumplo en el día, lo desfaso un día o lo adelanto. También se ha coordinado con JLB indicar una leyenda de colores, ¿no? Que más abajo lo vamos a identificar. Si es que te hay una actividad atrasada, adelantada o no planificada, pero ejecutada, ¿no? Por ejemplo, aquí una actividad crítica que podemos ver, se ha hecho un vacío de concreto de unas columnas, no estaba planificado, se ha mapeado y tampoco está contabilizado, porque entendamos que el PPC se contabiliza las cosas que están netamente dentro de la semana, ¿no? Pero más o menos eso permite a nosotros como la MAR transmitir a la supervisión de que estamos haciendo trabajos anticipados, ¿no? Que nos puedan permitir avanzar un poco más en el tren de trabajo. Perfecto. Podemos seguir viendo otros controles. Ujú. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos las actividades de arquitectura que no son críticas en función al cronograma, ¿no? También tienen su porcentaje. Y las que no se han ejecutado, también ponemos el tipo, seleccionamos qué tipo de no conformidad, de no cumplimiento, ¿no? Y el detalle, ¿no? En función si es por terceros, si es interno nuestro o por otros agentes. Y finalmente, este PPC, tenemos un resultado para nosotros como Lamar, un resultado aceptable, eficiente, es el 85%, ¿no? Como PPC general. Pero también hemos
coordinado con la supervisión, de colocar un PPC de actividades netamente críticas, porque al ser crítico me ayuda al cumplimiento de estas actividades, me ayuda con el avance de la obra. Entonces, aquí podemos presenciar dos tipos de análisis de confiabilidad. Uno, el total de mi planificación máster de la semana y el siguiente es netamente de actividades críticas. Como se podrá apreciar, yo tengo un porcentaje bajo fuera de mi rango, ¿no? Pero con las actividades críticas tengo al 100%. Significa que aún no he impactado mucho mi brecha. Y como lo había mencionado, aquí tengo una leyenda, ¿no? De los colores que colocamos. Actividades programadas ejecutadas posterior a su fecha en color naranja. Actividades programadas ejecutadas antes de su fecha, color amarillo. Y actividades ejecutadas y no programadas en azul. Estas actividades no están contabilizadas en el PPC, ¿no? Ahora, Básicamente, ujú, sí, esto fue, me entiendo, un fruto de aportes tanto de la supervisión como de ustedes, porque, bueno, la apertura también de recibir, porque esta experiencia un poco se la contamos a ustedes, que había sido aplicada en otros proyectos, y permite, como usted dice, identificar que el contratista no se queda con los brazos cruzados, sino que está haciendo otras actividades no computadas directamente en un número, que a veces puede ser engañoso, pero sí está realizando trabajos y está empleando los recursos disponibles en poder de repente sobre llevar alguna dificultad que pudiera ocurrir en la obra, ¿no es cierto? Y esto hace las actividades azules, mientras que de repente en algunos casos hay algunas actividades que están demoradas con respecto a lo que se tenía previsto y que ayuda a revisar recursos para ver cómo estamos atendiendo esto o analizar algún efecto que pueda causar en la parte externa. ¿Podemos ver la curva S también, ingeniera Erika? ujú, sí. Bien, esta es la curva S de seguimiento. Esta es la curva S. Ok, Ya. Esta curva S representa tres tipos de controles. El cronograma, los tiempos del cronograma contractual, el cronograma inicial, el cronograma de ampliación, ¿no? Que ha sido aceptado por supervisión, y también tenemos el control de las actividades ejecutados real, ¿no? El azul, el contractual, el amarillo, la ampliación, y la que está en naranja es el ejecutado real a la fecha. perfecto. Esto Ahí, también es, sí, diga. ¿sí? Sí, sí. Ya. Esta representación también ha sido bajo los conocimientos de tanto como supervisión como JLB y la MAR, ¿no? Entonces no se ha podido identificar de una forma más práctica el tema de los controles y sobre todo realmente los tiempos de cómo estamos actualmente en función a una ampliación y en función a un contractual, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos representar, actualmente estamos en el proyecto en la semana 17, ejecutado actual, tengo un 29.05 como ejecutado real. Como contractual yo debería estar en 39.46. Y como ampliación, 26.22. Entonces, en esta curva S, lo que hacemos es representar este 29.05 aquí en la gráfica, y esto lo proyectamos tanto para la semana posterior, para la semana anterior. Correcto. Entonces, Hasta ahí, por ejemplo, ujú, lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo en todo caso y dejando evidencia es que además de el cronograma GAN que preparamos y que entiendo que debe haber una diapositiva también donde esto, a ver, confirma ingeniero Euler, se hace la verificación semanal de los avances para ver también cómo está proyectándose el GAN de obra dentro del proyecto. Entiendo que es así, ¿no es cierto, ingeniero Euler? Sí, correcto, ingeniero Viteri. Lo que hacemos es los días sábados, ¿no? Se realiza el corte de la medición de actividades, se revisa los avances, ¿no? De las actividades realizadas, si están finalizados o no, y la cantidad de metrado, y de acuerdo a ello se realiza este control, ¿no? En este caso,
revisamos en coordinación con la ingeniera Erika, validamos que los metrados ejecutados sean los correctos y procedemos a realizar estos cálculos, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez determinado en la semana las actividades y porcentajes, identificando críticas y no críticas, analizando las causas de no cumplimiento, trasladamos los avances cuantificados, en este caso del avance económico, a un análisis de curva S que para efectos prácticos y teóricos estándar internacional sería la aplicación del cronograma ganado, que es una variante del valor ganado. Por eso es que vemos abajo tanto el SPI contractual como el SPI de la ampliación, ¿no? Y aplicando los criterios que se tienen del cronograma ganado, podemos identificar este estado del proyecto para poder medir un poco más. Entonces, ya estamos viendo el tema del uso de la herramienta del cronograma GAN y su actualización permanente, como dice el ingeniero Euler, todas las semanas. El PPC, que es una práctica muy habitual en los contratistas para ver el uso de recursos, y además cronograma ganado para ver cómo se va el desarrollo del proyecto. Ingeniero Marlon, entiendo que esto debe haber costado al principio un poco de dificultades hasta ponernos de acuerdo en poder tener los criterios y los parámetros de seguimiento. Pero entiendo también que una vez establecido y aceptado por las partes, esto está fluyendo de una manera mucho más tranquila porque ya sabemos cómo están establecidas las reglas de juego. Es correcto, sí, al principio era un poco, digámoslo así, crudo, pero a medida de que fuimos avanzando, semana tras semana se fue pues mejorando, ¿no? Estos controles ya mencionados, explicados, y de tal manera que ahora, ya en la semana 17 pues tenemos claro los conceptos y también incluso los procedimientos de cómo revisar, ¿no? El PPC semanal, el plan diario a las 4:30 de la tarde, y luego los sábados a las 11 de la mañana conciliando el avance de la obra y luego con los controles ya de la curva de S. En este caso tenemos tres controles, por ejemplo, el seguimiento GAN, la curva S económica y la curva S del proceso crítico. Muchas gracias. Querido Vladimir, un poco para concluir ya, su recomendación, ¿cree que aplicaría esto en sus futuros proyectos? Definitivamente, es importante tener el control del cumplimiento a diario, semanalmente verificarlos, ver cómo estamos con la ruta crítica, las actividades de ruta crítica, estamos cumpliendo desfases, estamos adelantados, y también las demás actividades que complementan todos los componentes de la obra. Es importante luego estos, una vez corroborados diariamente y semanalmente, volcarlos en la curva S y tener control sobre el SPI, SPI, tener en tiempo real, semanalmente, verificar cómo estamos, cuál es el estatus de la obra y podemos ahí ver en qué partidas tenemos que incrementar recursos o en qué situaciones tenemos que conversar con la supervisión del cliente para poder corregir alguna desviación. Sí, es una herramienta bastante útil, ingeniero Viteri. Perfecto. Bueno, para no quitar mucho más tiempo, porque todos tenemos que ver cosas de obra, muchísimas gracias a todos, al equipo de la MAR, al ingeniero Vladimir Mendoza como residente, a la ingeniera Erika Tapia en la planificación, al ingeniero Euler Cabrera y al ingeniero Marlon Alberco, ambos de JLB, en nuestro aporte para sacar adelante. Bueno, como esto queda grabado, queda el compromiso de seguir apuntando a poder brindar satisfacción al cliente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias. gracias a todos.